Bienvenidos chicos, hoy nos toca ver el método de ordenación por selección. Vamos a ver en qué consiste este método. Este método consiste en encontrar el elemento menor y ponerlo en la primera posición. Dejar ese elemento ahí, volver a buscar el otro elemento menor y colocarlo en su posición. ¿Okay? Es muy parecido al método de burbuja, solo que no hace tantos intercambios, ¿no? Va buscando el elemento menor. Como vemos en el gráfico inferior, va recorriendo cada una de las posiciones hasta encontrar el método el menor. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver. Empezamos en el primer elemento, o sea, en el índice número 0 del arreglo, es decir, en el A0. Y vamos a ir recorriendo cada una de las posiciones, pero sin intercambiar nada. Ojo, eso es muy importante para ver la diferencia con el otro método. Y vamos recorriendo y vamos a encontrar el elemento de menor valor. ¿Ok? Y vamos a decir, en este caso, que el elemento de menor valor está en la posición 6. ¿Ok? ¿Pero qué hace? Vamos a tener una variable que se va a llamar posición mínima. ¿Ok? Esta variable, ¿qué va a hacer? Va a guardar la posición del elemento, es decir, el índice de donde va encontrando el arreglo, el elemento menor. Va a empezar en 0, asumiendo que el menor es el que está en la primera posición. ¿Okay? Y luego pregunta, ¿5 es menor que 10? Sí. ¿Okay? Por lo tanto, la posición mínima va a cambiar a 1. Entonces dice, ahora la posición mínima está acá. Luego avanza y dice, 145 es menor que 5. La respuesta es no. Entonces la posición mínima sigue estando ahí. Luego dice, 2 es menor que 5. Sí, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a hacer es que la posición mínima ahora va a ser la posición 3. Es decir, la posición mínima va a cambiar acá. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir recorriendo. Entonces dice, 9 es menor que 2. No. Entonces la posición mínima sigue siendo 3. 20 es menor que 2. No. La posición mínima sigue siendo 3. Llega al final y pregunta, ¿menos 1 es menor que 2? Sí. Entonces, ¿cuál es su índice? Su índice es 6. Y cambiará 6. Y dirá, ojo, la posición mínima es 6. Entonces, como ya llegó al final del arreglo, ya sabe que la posición mínima está en 6. ¿Qué hará ahora? Intercambiará con la posición que está en primer lugar. ¿Ok? Y por lo tanto vemos que el 1 aquí está grabado en el primer lugar. Y el valor que estaba en primer lugar no es que se vaya a perder. Lo guardamos en la última posición. 10. Hacemos el intercambio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos seleccionado el elemento de menor valor y le hemos puesto en la primera posición. Y el valor que estaba ahí simplemente lo hemos puesto en donde encontramos el elemento. Luego aquí vamos a empezar con el índice en 1. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el 0 ya sabemos que ya está ordenado.
El índice 0 ya está ordenado, entonces nos olvidamos de él. ¿Okay? Y empezamos a partir del 1, ¿no? Y decimos, ¿cuál es la posición mínima? Ahora la posición mínima va a ser 1. ¿Okay? Y empezamos a comparar, ¿no? 145 es menor que 5, no. 2 es menor que 5, sí, ¿no? Entonces cambiamos a 3. ¿Okay? Y seguimos comparando, ¿no? 9 es menor que 2, no. 20 es menor que 2, no. 10 es menor que 2, no. Entonces, un ratito, ya llegamos al final del arreglo, ¿no? Entonces, la posición mínima va a ser 3. ¿Okay? ¿Qué nos toca hacer ahora? Intercambiar, ¿no? Ese valor con el primero del arreglo ya no, del que estamos evaluando, que será el 1. Y como vemos acá, ya está ordenado esa porción del arreglo. Y el valor que estaba en la posición 1, la guardamos en donde encontramos el menor valor. ¿Okay? Seguimos haciendo lo mismo, aumentando el índice acá, ¿no? 2. ¿Okay? Y empezamos en el índice 2, ¿no? Comparando con el siguiente, ¿no? 5 es menor que 145, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar, perdón, el índice empezaba en 2, ¿no? Vamos a guardar el índice que era el menor, ¿no? 5, entonces ahora este cambia a 3. Luego iremos comparando, ¿no? Diremos, 9 es menor que 5, no. 20 es menor que 5, no. 10 es menor que 5, tampoco. Entonces, nuevamente va a caer en 3. ¿Ok? Ahora, ¿con quién lo intercambiamos? Con la posición 2, ¿no? Y nos quedará ordenado hasta esta posición, ¿no? Y como vemos, no hay ningún elemento en el resto del arreglo, ni acá, ni acá, ni acá, que sea menor que esos 3 primeros. Por eso podemos decir que está ordenado. Luego aumentaremos nuestro índice. Volveremos a buscar el de menor valor, que lo vamos a encontrar en la posición 4. Lo intercambiaremos. Quedará ordenado hasta esta posición. Aumentaremos nuestro índice. Volveremos a buscar en los 3 que quedan. ¿Y cuál sería ahí el índice menor? Sería nuevamente 6, ¿no? Porque es el que tiene menor valor entre los 3, ¿no? Claro que el algoritmo tiene que recorrerlo, ¿no? Tiene que preguntar, 20 es menor que 145. O sea, aquí va a empezar el índice. ¿En cuánto empezaría? En 4, ¿no es cierto? Pregunta, 20 menor que 45, el índice cambia a 5. Y luego preguntaría, 10 es menor que 20, el índice cambiaría a 6, ¿no? Y por eso es el índice del 6. ¿Ok? Hace los intercambios respectivos. Y ahora con el índice en 5. Intercambie y hace una comparación, ¿no? Hace una comparación con el último elemento. En este caso, hace la comparación y resulta que ya están ordenados. Entonces no tiene que intercambiar nada, pero tiene que hacer la comparación. El arreglo tiene, su última posición es 6, pero nosotros solamente podemos llegar hasta 5. ¿Por qué no llegamos a al último elemento? Por la misma razón de que no tendríamos con quién compararlo, porque tendríamos un desbordamiento de memoria. Bien, entonces de esa manera es que
es la lógica del funcionamiento del algoritmo de selección. Bien, como vemos acá está nuestro gráfico que hemos explicado en la lámina anterior y aquí estaría nuestro algoritmo. Recuerden que le decíamos que teníamos que recorrer todo el arreglo para encontrar el de la posición mínima. Entonces este es el que recorre para encontrar la posición mínima. Como ven, es un bucle que lo que hace es comparar la posición que estamos evaluando con la posición mínima. ¿Okay? Y si es que encuentra que la posición actual es menor que el que tiene la posición mínima, simplemente le cambia el valor a una variable que se llama posición mínima, que va a guardar no el valor, ojo, recuerden, aquí guardamos el número de posición, es decir, en la primera, la posición mínima era el 6, ¿ok? No menos 1, es 6. Menos 1 es el valor, 6 es la posición. Bien. Entonces, una vez que recién encuentra la posición mínima, recién hace el intercambio. ¿Okay? ¿Con quién hace el intercambio? Con el elemento que estamos evaluando. ¿Y quién nos va a decir qué elemento estamos evaluando? La variable i. ¿Okay? El primer bucle va a controlar las veces que va a hacer las pasadas. Va desde 0 hasta la penúltima posición. No llega a la última posición porque lo contrario trataría de comparar el 6 con alguien más que no existe. ¿Okay? Con un elemento que no está en el arreglo. Bien, entonces cuando recorre todo el arreglo y encuentra la posición mínima, que en este caso la encontró al final, recién hace el intercambio. Y aquí está el intercambio de los dos valores. En este caso, del primer elemento con el último elemento. Luego hará cada uno de los recorridos. Y en el último recorrido tendremos el arreglo ordenado. Bien, ahora veremos nuestra implementación de este algoritmo en Java. Nos vemos en el siguiente video viendo otro algoritmo de ordenamiento.